Es un agrado volver a la ciudad de Ayacucho nuevamente después de un año y recibir ese poderoso aplauso. La ciudad de Limón Eterno, la ciudad de Ica, pues nos acoge siempre, o de la cual salimos. Y bueno, en esta ocasión queremos cantarles muchas canciones a ustedes. Agradecidos nuevamente por la invitación a la Clínica de Ingeniería Civil de la Universidad San Cristóbal de Huamanga y bueno, y a todos nuestros hermanos presentes aquí para esta noche de compartir. Sí, así es, para nosotros es un placer muy grande estar nuevamente con ustedes. Año a año ya venimos participando de este evento y a continuación queremos hacer la presentación de uno de los hombres más importantes de la zona. Hemos cambiado, cada año vamos cambiándolos. Este año hemos traído uno que, por favor, lo hemos sacado de su pecera y no puede cantar más de 3 minutos, así que espero que le guste la canción. Le falta oxígeno porque no ha tomado sus branquialgas. Y con ustedes nuestro pescado. El papá. Con ustedes nuestro humor, nuestro menor. ¡Aplausos! El estreno, primicia. Caribe Records. Disculpe, es lo único que podíamos haber encontrado. Gracias, que no vaya
se haya equivocado, lo que pasa es que todavía tiene un poco de agua salada en las branquias. Mucha agua dulce hoy. Solo no es Me equivoqué de ceviche. Ya. ¿Y cómo la están pasando? ¿La están pasando bien? ¿La están pasando bien? No se nota. No parece, no parece. Por favor, yo quiero que todos ustedes me den un solo aplauso. Ahora 2, ahora 3, y lo tenemos dominado. A ver, billetera, por favor, celular, Arriba la mano, que me queda el celular, por favor. discúlpame, lo que pasa es que la costumbre no lo de la noche. Lo que pasa es que es nuestro, uno de nuestros generales más bonitos que tenemos en la Luna. Él es Karimba, tiene 33 años, vende arepas, hace colado. Lo más importante es que tiene una voz muy privilegiada, porque su voz es el sonido mono. Sientes envidia yo tener esa voz tan, pero tan sexy. Entonces, este pasó doble para llevarle los padres, por favor. ¡Vamos, Luna! Ah, pero los padres están gordos. ¡Falta, pero!